nuevamente nuestras puertas. Siempre fuimos un espacio limpio. Bike and Fit ahora además es un espacio seguro. Hemos implementado las medidas necesarias. Nuestro equipo está capacitado. Te pediremos en todo momento que tomes sana distancia y que se cumplan todas las medidas sanitarias. Todos los equipos e instalaciones serán sanitizados todo el tiempo. Ven, ponte en forma y colabora con nosotros para cuidar tu salud y la de los demás. Para no exceder el límite de personas, te pedimos agendes tu visita. Bike and Fit, comprometidos con la salud. Comprometidos con mejorar los servicios para los guadalupenses, modernizamos el sistema de recolección de residuos sólidos. Invertimos en la innovación de las 36 rutas en 3 horarios distintos, con camiones de último modelo y amigables con el medio ambiente. Ayuntamiento de Guadalupe, hagamos historia. Guadalupe se ilumina con la instalación de 16,000 luminarias de tecnología LED, ahorradoras de energía y amigables con el medio ambiente. Avalados por la CONUE de la Secretaría de Energía, invertimos 72 millones de pesos y transformamos todo el alumbrado público. Ayuntamiento de Guadalupe, hagamos historia. En apoyo... Muy buenas tardes, yo soy Monse Becerra y este es su programa Cáigale, pero con ganas. Y el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña Julio César Nava. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Siempre había tenido ganas de gritar, pero con ganas desde este lado, no desde aquel. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. Perfecto. Y hoy tenemos una gran invitada que, aparte de hablarnos de psicología el día de hoy, de algunos de los problemas más comunes en la gente, también la queremos felicitar porque Rosa Marta Barajas Garavito, psicóloga, ella se integra al equipo de TV Radio Cosas Buenas con un programa también de psicología que estará transmitiéndose en la semana. Y bueno, aparte de darle la bienvenida, el día de hoy es compartir con ustedes un poquito del tema que ella domina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Monse. Buenas tardes, Julio. Encantada de estar con ustedes. Es un placer para mí estar ahora sí que de este lado, porque ya había estado de allá viendo cómo hacían los programas. Y me siento muy, muy feliz porque por fin materializamos este proyecto, el cual ya había platicado mucho con Julio. Sí. Yo creo que el tema de la psicología es ahorita vital en todos los aspectos, tanto como en el deporte, como ahora sí que con el programa que tienen de deportes, como en el suyo que hablan de finanzas. Yo creo que todo tiene que ver con la psicología en todos los sentidos. Ajá. Entonces, esa fue la idea general de por qué meter un programa de psicología, o más bien no por qué, porque el por qué lo sabemos, ¿no? Todos necesitamos de algún psicólogo en algún momento de nuestras vidas. Rosy, ¿cómo se llama el programa? Ok, el programa se llama Zona Psique, si queremos podemos. Así es. Padre nombre. ¿Por qué la gente debería de saberse acercar a la psicología, Rosy? Ok, tenemos la idea como satanizada de que la psicología solamente es para gente que tiene enfermedades mentales. Y que están locos. Exactamente, así como literalmente, ¿no? Lo manejan así. ¿Sí? No, incluso dicen que vayan los locos, ¿sí o no, Cristian? No, porque es tan importante, ¿no? Digo, que el primer paso es, o sea, da miedo, sí, ¿no? Miedo a lo mejor a que te observen, a que te digan estás mal o estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Sí, de hecho, la idea, todavía ayer me topé con un comentario por ahí en Facebook que una persona decía, yo ocupo o ir a terapia o ir a la playa, ¿no? O sea, como que lo relacioné, yo voy a la playa, ya me tranquilizo, me relajo, ya no pasa nada. Y otra persona le contestaba, no, es que no. De pagar la playa a pagar un psicólogo, mejor pago la playa. Sí, o sea, tenemos esa idea ilógica de que nada más te va a servir para relajarte un tiempo, y no, la psicología va más allá de eso, se profundiza más allá de lo que la gente piensa. Empezando por ese ejemplo, si yo ando mal de las emociones y tengo la opción de ir al psicólogo o a la playa, obviamente me gustaría ir a las dos, ¿no? Claro. Pero si tuviera que elegir una, ¿qué significa que yo me vaya a la playa? ¿Allá recibo terapia o cuál sería la diferencia de ir al psicólogo?
ahí yo creo que el primer punto base es la zona, ¿no? Sí, una distracción, pero yo creo que la gente lo hace como una zona de confort, ¿sí? Okay. Voy, me relajo, me olvido un tiempecito de lo que me está sucediendo. Y ya, o sea, ya siento que ya no pasó nada, que ya me olvidé. Mucha gente, por ejemplo, cuando el corte de cabello, ¿no? Dicen, es que se lo corta, se hace un cambio de look y ya superó que tronó es otra una persona. Relación. Sí, por ejemplo. Sí, y no es así, o sea, le sirve, sí. ¿Qué estamos haciendo ahí? Solo evadiendo una realidad. Exactamente. Metiéndonos a una cápsula para no ver. En la cultura japonesa, ellos tienden mucho a decir, si me corto el cabello es un nuevo comienzo. Ajá, ¿no? Sí, exactamente. Que dejas el pasado atrás o que tu cabello va cargando todo el pasado. Imagínate acá. Oye, eso es muy parecido a como usar chones rojos en diciembre. Exacto. Para tener mucho amor en el año. Y luego se esperan en su casa, ¿no? Ahí esperando a que el amor llegue. Sí, así es. Es algo así. Sí, o sea, le dejamos la responsabilidad de nuestra salud mental a otros agentes que nada tienen que ver con nosotros, o sea, que se encarguen el Feng Shui y todo eso de lo que yo no puedo hacer conmigo, ¿no? Y justamente está la diferencia de ir a terapia. Okay. Muchas veces no sabemos por qué reaccionamos ante tal cosa. Ahorita, por ejemplo, que íbamos a entrar al programa, ¿no? Que les decía, yo nunca he estado frente a así, pero es hasta saber por qué nos da miedo hablar en público. Y no es tanto no sé hablar en público, no es ¿qué te genera esa emoción de hablar en público? ¿Sí? Eso es justamente el ir a terapia, conocerte. La gente no se conoce. Sí. Entonces, ¿cuál es el primer paso para animarnos a ir a terapia? El primero, yo creo que lo sabemos, es reconocer que tienes un problema. Okay. La mayor parte de las personas tenemos, pero no lo reconocemos. Siempre tendemos a responsabilizar a todos los demás. O sea, tengo un problema de pareja, pero él tiene la culpa. En el caso de la mujer, ¿no? Él es el que tiene la culpa. Le dejamos, es más, van a la terapia, la mayoría de las mujeres van y dicen, vengo para que me ayude a que mi esposo cambie. Sí, o sea, vengo a que me dé la... Quieren que los demás cambien, pero no cambiar ellos. Exactamente. Es como cuando le echamos la culpa al clima, al tráfico, al trabajo, a todo, pero realmente nace de uno mismo. De uno, así es. Sí, entonces yo creo que lo que vamos a hacer en este programa de Zona Psique es justamente abordar los temas que tienen que ver con la psicología, por ejemplo, la depresión, pero no abordarla como lo hacen en otros programas, porque ahorita podemos ver inundado YouTube, Facebook, de infinidad de personas que dan temas que tienen que ver con la psicología, pero lo hablan desde lo que todos conocemos, desde el exterior. Nosotros vamos a tratar de entrar un poquito más a fondo sobre la depresión, pero ver qué genera la depresión. Por ejemplo, mucha gente confunde la depresión. Dicen, es que estoy depresivo y estoy ansioso, y no, o sea, son cosas completamente diferentes. La depresión es cuando una persona se encuentra encasillada en el pasado y la ansiedad hacia el futuro. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra, entonces, o tienes depresión o tienes ansiedad. ¿Sí? No sabemos usar conceptos, ¿no? Exactamente. Y son amplios, son diversos y a veces usamos un solo concepto para una sensación que pudiera tener muchas definiciones. Muchas variantes, exactamente. Sí, y esto es lo que va a conocer la gente aquí, que empiecen a detectar, ¿realmente tengo depresión? O me he diagnosticado así, pero no la tengo. Por ejemplo, la gente que anda triste, enojada, ansiosa todo el tiempo, que no se siente contento, ¿qué es lo que pudieran empezar a hacer como para entender que algo les pasa o algo tienen que hacer? Okay, yo creo que, por ejemplo, en el caso que dices, Julio, cuando por ejemplo, ahorita mencionaste 3 conceptos, que fue depresión, tristeza y ansiedad y angustia. Si te das cuenta, son como que ahí hay una variación que dices tú, a ver, espérame, si tienes depresión, normalmente no hay ansiedad. A ver, si yo te digo ando deprimido, ansioso y no me siento a gusto en el día. Ok, lo primero sería que me describas a qué te refieres con depresión. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo lo sientes? Ajá. Para que entonces puedas... Exactamente, porque tú me puedes decir, estoy deprimido, pero no sabes cómo se siente, ¿no? Sí. O en el caso de la ansiedad es cuando te preocupas por algo que todavía no pasa. Ajá. Y a lo mejor ni va a pasar, pero estás con la angustia, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, todo lo que te genera, el estrés que te genera pensar en algo que ni ha pasado y que a lo mejor ni puede pasar. Ajá. Y estás ahí, ¿no? Ya con el corazón que se te quiere salir, tembloroso, sudando. ¿Qué onda con eso? Esto que acabas de decir, mencionaste muy bien los conceptos. Okay. Metiste la angustia dentro de la ansiedad, que es un síntoma de la ansiedad, ¿sí? Entonces, todos esos que acabas de decir efectivamente son síntomas de la ansiedad
Y es ver exactamente qué es lo que te está produciendo eso, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, ahorita, si alguno de nosotros tuviera otro invitado que nunca ha hablado en público, posiblemente está haciendo todo esto. Eso es la ansiedad, pero no me puede decir, me siento triste, no, porque es algo completamente diferente. Sí. En el caso, por ejemplo, de la ansiedad, la mayoría de las personas que no tienen un conocimiento previo de esto, tienden a decirle a la persona, a ver, si estás ansioso, respira, trata de respirar. Y no debemos hacer eso, porque en la ansiedad no es que le falte respiración, sino que está hiperventilando. O sea, es al contrario. Lo que tiene que hacer es relajarse. Exacto. ¿Cómo puede hacer esto? Que es otra de las cosas que vamos a abordar, por ejemplo, en el programa. Por ejemplo, van a aprender técnicas. Una técnica para reducir la ansiedad es, por ejemplo, agarrar una bolsita de esas cafés como del pan y tratar de respirar sobre la bolsa. Okay. ¿Qué hace esto? Que esté generando su propio aire. Porque cuando está con ansiedad, está recibiendo todo el aire del exterior. Sí, entonces eso hace que todavía... Y el que reciba su propio aire que provoca. Lo tranquiliza, empieza a generar. De hecho, cuando se sientan muy ansiosos por algún miedo, lo que sea, es una técnica muy buena hacer eso. Dicen que también tienes que ponerte a nombrar todo lo que ves, ¿no? Objetos y todo. Sí, o sea, así te calma, te tranquiliza. Sí, o contar, por ejemplo. Tus ideas, ¿qué onda? Ajá, sí, por ejemplo, contar. Por eso dicen cuenta hasta 100. Exacto. Yo decía, no, yo hasta 1000 o 2000. Sí, de hecho sí, porque cuando empiezas a contar, ¿qué pasa cuando empiezas a contar y estar ansioso? Que tu cerebro se enfoca en lo que estás contando, ya no en lo que está pensando que va a pasar. Es un modo de parar los pensamientos. Sí, porque mucha gente dice, es que no puedo parar lo que estoy pensando. Ajá. Se me viene un pensamiento tras otro y viven angustiados todo el tiempo. Sí. Otra técnica es que, por ejemplo, ahorita busquen, cuando están así pensando en algo, por ejemplo, mi esposo no me contesta y presiento que le pasó algo. Lo que pueden hacer para tranquilizar es generar problemas matemáticos. Okay. Tratar de resolverlos. ¿Por qué? Porque el cerebro va a estar tratando de resolver ahí y sí, va a querer volver a ese... Es como cuando están pensando que anda con alguna mujer y no es cierto, anda en la iglesia, anda en el mandado y piensan cosas que no son. Exactamente. Y de hecho llega el esposo, ¿no? En este ejemplo llega el esposo y reaccionan con él como si realmente fuera así, porque ellos ya se crearon una historia que no es, o sea, su ansiedad, ellos están reaccionando a lo que sienten, porque muchos dicen, es que tú no sabes cómo me siento, ¿sí? Están reaccionando a ese sentir, pero no a la realidad como tal. Ok, ¿a qué grado de yo presentar síntomas de ansiedad debo decir, tengo que ir con un especialista, no está bien, a lo mejor ya me ponía nerviosa, pero ahora ya empiezo a hiperventilar, ahora tengo ganas de llorar? ¿A qué grado o hasta qué grado de la ansiedad ya puede haber un intento de suicidio que yo diga, ya, este es el límite, tengo de qué ir a ayuda? Ok, en el caso, por ejemplo, del suicidio, efectivamente se suicidan más personas con ansiedad que con depresión. Estadísticamente se suicidan más personas con ansiedad. ¿Por qué? Porque justamente esta sensación de incomodidad, de no lo puedo soportar, de que están piense y piense, los hace hacer cosas que ya están fuera de su control. En los adultos, para que se diagnostique como ansiedad, tienen que pasar 6 meses. En los niños, 1 mes. Okay. Sí, ahorita, por ejemplo, los niños están presentando síntomas de ansiedad por las cuestiones de la educación en línea, que los hace estar como que querer entregar todos esos trabajos y por ejemplo, en mi caso sí me han preguntado mucho por esta situación de cómo le hacemos, ¿no? Y luego aparte tienen que lidiar con la ansiedad de las tareas y con la ansiedad de los papás. Sí, que ella es. Además usamos conceptos de manera equivocada. Ahorita me decías, tiene que diagnosticarse ansiedad hasta los 6 meses o 1 mes, y muchas veces nosotros usamos conceptos porque creemos que son aplicables, ¿no? Es que ando bipolar o soy bipolar o ando depresivo, y muchas veces no es eso, ni estás depresivo ni eres bipolar, solamente andas un poco alterado. ¿Cómo diagnosticar la bipolaridad? En el caso de la bipolaridad, bueno, primero, ¿qué es lo erróneo? ¿Sí? En lo erróneo es que de repente dicen, ahorita andaba de buenas y acaba de llegar de malas. O sea, ya se va y ya llegó y ahorita estaba riéndose y ahorita ya está enojado. Sí, y ahí es cuando decimos todos coloquialmente es bipolar. Pero la bipolaridad implica no solamente los cambios de humor, ¿sí? Son personas que de repente pueden estar pensando cosas muy positivas y de repente verle totalmente lo malo a esa parte. Ahora, la bipolaridad también tiene que ver mucho con
con el trastorno obsesivo compulsivo. Llega un momento que las personas pasan de uno a otro, precisamente por esos cambios de humor, empiezan a sospechar de lo que hacen, ¿sí? O sea, ya dudan de las cosas que ellos llevan a cabo. Sí. Pero, por ejemplo, los estados de ánimo, ¿no? Ah, ok. Yo ahorita puedo estar normal, tranquila, más tarde, unas 3-4 horas muy feliz, pero eso no me hace ser una persona bipolaridad. No, claro que no. Pero si duro un mes súper feliz y otro mes totalmente triste, ahí ya puede haber una sospecha de trastorno de bipolaridad. Sí, sí, ya, o sea, yo creo que todos pasamos de estar muy alegres a estar muy normal, tristes de repente, pero las personas sí, por ejemplo, las personas que es muy raro el trastorno bipolar ya así como trastorno, ¿sí? Porque es muy diferente la personalidad bipolar que el trastorno, y el trastorno sí es como tal una enfermedad mental, ¿sí? Igual como el trastorno de ansiedad, ¿no? Ya es enfermedad. ¿Y hasta qué punto un papá, un padre de familia, ya sea mamá o papá, puede transmitir todas esas emociones a los que están alrededor de ellos, especialmente a los hijos? ¿Cómo pueden los padres observar que no están haciendo lo correcto? Porque muchas veces creen que es lo correcto. Sí, efectivamente. El otro día hablaba yo en uno de los temas que abordé respecto a la ansiedad, que los papás, bueno, los niños, normalmente padres que son muy ansiosos fueron hijos de padres que eran o muy controladores o de plano que no se hacían mucho cargo de ellos. Por ejemplo, las personas que el trastorno de obsesivo compulsivo tiene mucho que ver con la ansiedad, efectivamente, porque se genera una ansiedad de no saber si cerré la llave del gas, ¿no? Pero eso se da porque los papás eran muy de, y no llores cuando los regañan, no quiero que llores, ¿sí? Entonces llega un momento que empiezan a reprimir, ¿sí? Empiezan a reprimir todo eso que se manifiesta en un trastorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con los niños, los papás tienen que mediar esta parte de cómo canalizar yo esta ansiedad, porque gran parte de lo que tienen los niños no es la ansiedad hacia terminar la tarea, sino la ansiedad de los papás, por ejemplo, que trabajan, presión, acaba porque me tengo que ir. ¿Sí? Entonces los niños tienen así como que es que va a llegar mi papá y no ha hecho la tarea y todas esas cosas. De hecho, la mayoría de los padres siempre decimos o queremos que los niños sean de un cierto modo como creemos que deben de ser. ¿Cómo se puede dar cuenta el padre o cómo soltar para que el niño tenga su individualidad y no estarlos haciendo que sean justo como los papás? Ok, les sintetizo esto con un pequeño, ahorita que me acordé de algo muy, muy bueno, un ejercicio para los papás en este caso, ¿no? Por ejemplo, había esto es como, me acordé de un caso, pues, de un papá que le dice el niño le dice, oye, papá, no, yo ya me di cuenta que yo no quiero ir a la escuela. O sea, ya me cansé. O sea, yo ya no quiero ir a la escuela, no quiero ir al colegio, ya quiero que me saques de la escuela. Y el papá se queda pensando, bueno, ¿y cómo lo hago entender que tiene que ir a la escuela? Que no es así como de ya no me quiero comer esta nieve y ya. Entonces se pone a pensar el papá y dice, ¿qué haré para que lo entienda? Y al día siguiente le dice el papá al niño, ¿sabes qué? Lo que vas a tener que hacer es, quiero que me hagas un dibujo, o sea, empieza a dibujar y dime qué es lo que tú quieres ser de grande. Y el niño dice, no, pues yo de grande quiero tener una casa grande, viajar a la playa, tener un carro. Y empieza, ¿no? Y el papá le dice, ok, dibújame el carro, la playa. Y ya le dice, para llegar a la playa, ¿cómo le tienes que hacer? Y ya le dice el niño, no, pues trabajar, tener dinero, para el carro también. Ajá, ¿y cómo le vas a hacer para pagar todo eso? Y se queda pensando el niño así como, pues sí. Y le dice, no, pues tú me vas a dar. Dice, no, porque cuando tú tengas mi edad, a lo mejor yo ya voy a estar viejito, y ya no te voy a poder dar dinero. Y el niño se queda pensando, sí. ¿Yo qué soy? Le dice él. Y él era abogado, ¿no? Y le dice, abogado. ¿Y cómo le hago para pagar carro, casa? Si lo lleva así, o sea, a ordenar esa estrategia. Y ya le dice el niño, o sea que sí tengo que ir a la escuela. Sí, porque si tú quieres todo eso, tienes que ir a la escuela. Y para que pases a la secundaria, para que pases a la prepa, tienes que pasar por el preescolar, porque el niño estaba en preescolar. Sí, entonces tienes que hacerlo. Si quieres, es como llevarlo poco a poco, realmente a que logre entenderlo. ¿Qué pasa en un niño cuando le dices, hazlo porque yo digo, porque soy tu madre o soy tu padre y lo tienes que hacer? ¿Qué pasa en un niño cuando
pasa lo esta tratas parte, ¿no? de ese modo. Justamente les acabo de decir que son padres controladores que terminan asustando al niño. Lo hace con miedo, o sea, no lo hace porque entienda el por qué, el para qué lo tiene que hacer, el por qué sabe. Porque si no lo hago me van a regañar, pero ¿para qué? ¿Sí? Y el papá nomás le está imponiendo, lo tienes que hacer porque yo digo y porque si no te va a ir mal. O sea, realmente no lo está haciendo porque yo digo, sino porque le va a ir mal. Y si lo hace con miedo, ¿qué pasa? ¿Ok? Si lo hace con miedo, justamente tenemos esta parte de que el niño algún día va a presentar algún trastorno, como es la ansiedad, como lo es el trastorno obsesivo compulsivo, que va a querer siempre hacer todo a la perfección para que no haya quien le cuestione que está mal hecho. Rosy, y ahorita que estamos en confinamiento, ¿cómo gestionar todo esto que estamos hablando acerca de la ansiedad, del estrés, de la depresión? Ok, yo creo que esta pandemia nos ha dejado literalmente crisis, aprendizaje y cambio, así de simple. ¿Por qué? Porque de inicio entramos con una crisis totalmente, porque no sabemos, o sea, los seres humanos no sabemos lidiar ante las crisis y efectivamente cuando pasa una crisis nos damos cuenta con qué recursos psicológicos contamos, ¿sí? ¿Y qué pasa después de la crisis? Llega el aprendizaje, el cómo tenemos que cambiar ciertas cosas para poder adaptarnos, ¿sí? Yo creo que hasta en la palabra adaptar ahorita recuerdo muy bien que la manejamos mal en términos psicológicos. De repente decimos, adáptate, ¿sí? Adáptate a lo que está pasando ahorita en tu entorno, ¿sí? Pero no es adaptarnos, porque si nos adaptamos es como forzarnos, ¿sí? Ahí tienes tu realidad, órale, la tienes que asumir como tal. Y no, más bien es utilizar la palabra reinventarnos, ¿sí? Tenemos esta realidad y vamos a ver qué recursos míos tengo para volver a Pero explícanos qué pasa cuando te aguantas. Tú me decías ahorita, bueno, lo hace con miedo. Sí, pero en la práctica, un trastorno, una actitud después de estarse reprimiendo, ¿cómo en la práctica lo podemos observar? Ok, a ver, vamos a ver si te lo entiendo así, a ver cómo me lo dices tú. ¿Cómo lo manifiesta, por ejemplo, en el caso del niño? Sí, si yo tengo, como adulto, yo tengo una situación y me aguanto de hacerla y me reprimo mucho. Okay. ¿Qué pasa cuando yo me reprimo tanto de hacer o decir? Ok, la represión de hecho es parte de la ansiedad, ¿eh? Muchas veces la represión es para no actuarlo, para no dañar a otras personas, me lo quedo yo y me lastimo yo, ¿sí? ¿Cómo? Conteniendo, llorando, o sea, llega un momento que, por ejemplo, hasta la represión se manifiesta con colitis, con gastritis, porque son todas, dijo Freud, lo que no se habla se actúa, y tarde o temprano se va a expresar hasta a nivel sintomático, ¿no? O sea, sí, físico. Te puedes enfermar. Exactamente, sí. Las migrañas, por ejemplo, las migrañas, mucha gente dice, no, pues es que es una cuestión física, pero tiene que ver mucho con el estar piensa y darle vueltas cíclicas al mismo pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor parte de esas cosas tarde o temprano salen a flote, ¿no? Y eso es de hecho lo que de repente mucha gente lo manda al consultorio. Sí. Sí. Híjole, qué difícil. ¿Y cómo hacerle para tratar a lo mejor problemas ya de salud? Una persona a lo mejor que tiene tiroides, que suele tener estos cambios de humor, hormonales o como, no sé exactamente cómo llamarlos. ¿Cómo controlar cuando ya tienes un problema físico de salud? Bueno, ahí en el caso de los problemas físicos que ya tienen que ver, por ejemplo, en el caso de la ansiedad generalizada, en el caso de la bipolaridad, en el caso de, por ejemplo, personas que tienen que estar medicadas, muchas veces ya no tiene que ver con el psicólogo, ¿sí? A veces es necesario mandarlos o derivarlos a psiquiatra, porque nosotros como psicólogos no podemos medicar, el psiquiatra sí. De hecho, el trabajo del psiquiatra es ir a la par con el psicólogo, porque el psicólogo trabaja ahora sí que desde tus herramientas conductuales tuyas, sí. Pero hay veces que ya se sale de control esta situación y entonces sí es necesario saber cuando el psicólogo dice, esto ya no está dentro de mí, ya no puedes hacerlo ni con toda tu voluntad del mundo, ¿no? Entonces es derivarlo para que haya esto. Yo siempre les digo a las personas cuando llegan ahí y que me dicen, es que ya fui con muchos psicólogos y no puedo, o sea, ya hice todo lo que estaba en mis manos a nivel de conducta, ¿no? Y ahí es como decir, bueno,
Entonces, casi el último recurso es medicarse, ¿no? Porque ya ahí ya no lo estás haciendo desde tu voluntad propia, pero sí hay casos en los que sí es necesario la medicación. Rosy, ¿cuáles son los síntomas que yo puedo observar en casa con mis hijos o conmigo mismo que a mí me digan, ¿tienes ansiedad o estás comenzando a tener ansiedad? Ok, el primero es los pensamientos recurrentes, ¿sí? Negativos. Okay. Incluso a veces hasta por sorpresas, ¿eh? O sea, estamos esperando que sean... una vez un caso de una quinceañera, ¿no? Que ella ya estaba que iba a hacer su fiesta y ella estaba, es que no, ojalá y no llueva ese día, porque si llueve no van a salir las cosas, y ya estaba como que pensando y ni disfrutaba todo la mayoría de la gente hace o hacemos eso, ¿no? Estamos pensando mucho en el futuro. Sí, eso es como un pensamiento cíclico, ¿no? Y el detalle es que llega un punto que conforme lo pensamos, luego de repente decimos, chin, se me pasó este detalle en el pensamiento anterior, ¿sí? Y empezamos, ese es uno de los síntomas. El otro es, como les decía, el empezar a sudar las manos, el estar, por ejemplo, ahorita estamos tranquilamente así, pero si yo estuviera, por ejemplo, haciendo esto, ya es como que está ansiosa, ¿no? Ya empieza ahí como esos síntomas. O el tronarse las manos. Ya más profundos es, por ejemplo, la hiperventilación, que ya son los casos más graves. O sea, esas personas que tienen hiperventilación es cuando ya dicen, tengo un problema de ansiedad fuertísimo. Tuve un paciente que su miedo era, ahora que empezó la pandemia, el miedo más grande de él era morirse. O sea, él decía, yo tengo miedo que me dé el coronavirus y me muera y mi niña de 2 años, o sea, ya no la pueda yo ver, ¿no? Y eso le generaba, o sea, nunca en la vida había tenido síntomas de ansiedad, pero un pensamiento puede detonar toda esa cantidad de síntomas. Sí, porque son reacciones químicas en el cuerpo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lograr, insisto yo, en el hecho de que la gente pueda aceptar que tiene un problema? Porque en mi experiencia, lo que yo he visto, no aceptamos, no nos gusta aceptar donde tenemos un error. Sí, yo creo que la parte más difícil es eso, saber que tenemos que salir de nuestra zona de confort y que evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo, y la gente es lo que le teme a la terapia, ¿no? La gente de repente dice, si tú le dices, es que te enojas fácil, ¿y tú qué? Y rápido reacciona, ¿no? Sí. En vez de decir, ay, ¿por qué? ¿No? Y siempre hay un choque y un conflicto. Sí. De hecho, siempre le echamos la culpa al otro. Es que necesitamos ir a terapia de pareja. No, la necesitas tú, yo no. Tú eres la loca, tú vea que te calme. Es más, así llegó una vez un hombre. Oiga, le traigo a mi esposa porque necesito que me la arregle. Porque no, ella está mal, o sea, está mal, ¿no? Y ese es, en terapia de pareja así es, ¿no? O sea, se echan la culpa, no aceptamos como que, ok, o sea, ¿das terapia de pareja? Sí. ¿Y se han puesto ahí del chongo de enfrente? Sí, claro, sí. ¿Y qué haces ahí si se empiezan a pelear? No, pues en ese momento ya en terapia, ya como tal, es dejar exactamente que se expresen para saber cómo es la reacción de uno y otro. Obviamente si se van a agarrar del chongo, pues ya no, ¿verdad? Pero normalmente ahí es cuando salen esas partes de hasta ver la reacción, ¿no? Porque de repente dicen, tú, pero están haciendo esto, ¿no? Entonces están diciendo tú, pero están marcando como que la barrera. A mí me gusta mucho dejarlos, por ejemplo, en la terapia, que hagan ese duelo que se están haciendo ahí, porque estoy viendo no tanto lo que se están diciendo, sino cómo lo están expresando con su cuerpo, ¿sí? Que de repente es que yo te quiero mucho, pero se retiran. Okay. Entonces tú dices, bueno, lo quieres, pero te alejas. Es como el lenguaje corporal, ¿no? Que también expresa cosas. Sí. Si yo quisiera llevarme al productor que luego no entiende ni acepta sus errores, ¿podrías ayudarnos? Claro que sí. Sí. Bueno, hay que planear. Nada más es que acepte el cambio, que acepte que va a tener que hacer esfuerzo. Por favor, sí. Porque, a ver si cambia y mejoran las situaciones. Sí, así es. De hecho, es parte de lo que también se va a ver aquí en el programa, ¿no? O sea, va a llegar un momento que, por ejemplo, podemos hacer un tema que tenga que ver cómo detectar ciertos comportamientos corporales para ver, ¿no? Ya no tanto como terapia, pero sí para entender cuando de repente sí cuando peleamos con alguna persona o discutimos, obviamente cada quien está centrado en su parte, pero si de repente empezamos a detectar ese tipo de comportamientos a nivel corporal, nos vamos a dar cuenta que a veces malinterpretamos, ¿sí? Que decimos, está enojado, pero nos está queriendo abrazar, entonces realmente lo que cuenta es el abrazo, no tanto lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces dicen que psicológicamente un mensaje real es el que se dice
mientras lo estás diciendo y lo estás actuando, porque de repente sonrío primero y después digo estoy feliz y ahí no es real. Pero también pasa muchas veces que efectivamente quieren un abrazo o quieren una atención y que los apapachen, pero su postura es empujar hacia un lado y la otra persona hace lo mismo, cuando adentro en la mente ambos quisieran una atención y el abrazo, pero no son capaces de pedirlo. De hecho pasa mucho con las personas frías. ¿Por qué queriéndolo pedir no lo hacen? Me han contado, ¿eh? Bueno, en ese caso que me cuentas, Julio. De un primo de un amigo. De un primo amigo. Por ejemplo, ahí en el caso, pasa mucho con las personas frías, que de repente dicen, es que yo soy muy frío. De ahorita como que hasta se ha puesto muy de moda, ¿no? Sí. Que entre más frío eres, como que te consideran más inteligente. Sí. Pero en realidad las personas que verdaderamente son más frías a nivel de demostración de sentimientos son las personas que realmente necesitan más eso, ¿no? No quiero hablar contigo y en ese rato es como decirme, por favor, pregúntame qué me está pasando. Pero ¿cómo le haces con alguien frío que no quiere hablar? Por ejemplo, que tú sabes que lo necesita. A ver, primero, ¿por qué lo necesita? Y después, ¿cómo le haces para ayudar? ¿Por qué lo necesita? Porque efectivamente una persona fría, para que haya tenido ese tipo de conductas, algo debió pasar anterior a eso, para que esa persona dejara de demostrar sus sentimientos. Por ejemplo, que alguna vez le hayan dicho, no quiero que llores. Sí, por ejemplo, a sus papás, no llores, sí, porque es malo llorar, o aguántate, aquí no. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso empiezan a reprimir. Ahora, ¿cómo hacerle? En consultas se empieza primero por esta parte, ¿no? Por ejemplo, las personas que son muy frías o muy cerradas llegan a la consulta y siempre están así. O están hasta atrás del sillón. O se aíslan hasta, si el sillón está acá y hay otro allá, se van para allá. Okay. Entonces, de repente, esta parte de hacer sentirlos que hasta el hecho de hacer esto genera en ellos una reacción que es así como que, sí, es comenzar a ver cómo son sus reacciones cuando uno hace ciertas actitudes. Y sí se van abriendo. De hecho, tenía un paciente así, ¿no? Que era muy resistente a eso, y él decía, es que no sé si soy frío o yo mismo me he querido etiquetar esa parte, ¿no? Y al final de cuentas se dio cuenta que no, porque hice un taller y él siempre decía, soy frío. Pero hice un taller y el día del taller él era el que hacía esto, y yo le dije, ¿y la frialdad dónde quedó, no? Y decía él, sí es cierto, o sea, es como que es esa parte, ¿no? Pero sí es irlos ayudando poco a poco a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, inclusive no me gustan los abrazos. Ah, no, a ver, y se lo das. De tal manera que sientas y evidentemente es una realidad o no. Así todo como tabla, ¿no? Ajá, sí. Ahorita como mencionabas, ¿no? Que dices, está de moda. Ahorita también está de moda la reciprocidad, ¿no? Uh-huh. Si me saludas, te saludo. Uh-huh. Si me das, te doy. Si no, pues no. ¿Qué onda con eso? Sí. Yo siento que es como que... Mucha gente, hay memes que dicen, como me vean, como me traten, te trato. Uh-huh. Yo creo que está mal. Sí. ¿Tú que eres la experta? Ok, dinos. Para empezar, yo creo que depende mucho, mira, por ejemplo, de la situación. Sí. Porque, por ejemplo, tú llegas a un lugar, a una fiesta, ahorita, está como que, bueno, ahorita pues como que todos voltean a ver primero si se tiene que saludar, es más, no haya uno si hacer así o nomás hacer así, o de plano nomás, hola, es más, no sabes si te están sonriendo o no porque traen el cubrebocas, pero por ejemplo antes, tú llegas y ves el entorno, si se saludan la mayoría de beso, pues tiendes a saludar de beso, pero hay a quien no le gusta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo más común, ¿no? Ahora sí que me voy a meter un poquito a la imagen pública, ¿sí? Pero ahí lo correcto es adaptarte de acuerdo al entorno en el que estás, ¿sí? Por ejemplo, no vas a llegar a saludar, hasta el saludo tiene un significado, ¿no? Si saludas así o el otro puso la mano arriba, ya te estás dando cuenta quién, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, ahorita que me decías tú, ¿cómo le hacemos o qué pasa, qué está haciendo ahí? Yo creo que es parte de la personalidad de cada quien y es respetable, ¿no? Porque de repente hay gente, las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo,
posiblemente tienen el miedo total a enfermarse del coronavirus. Entonces, si nosotros llegamos y hacemos esto para ellos, y es una persona con un trastorno de obsesivo hacia la limpieza, a lo mejor se acababa de lavar las manos y por el hecho de que le hicieras esto, va a tener que ir otra vez al baño a lavarse nuevamente. Entonces, sí hay que entender un poquito los espacios de las personas. O sea, yo creo que ahorita, por la situación de la pandemia es respetable. Ya cuando antes, que normalmente pues sí te das cuenta cuando una persona pues sí es seca para contestar o no, pero también tiene que ver mucho con... De repente etiquetamos a la gente, no decimos, esta persona es bien sangrona, y después se convierte en tu mejor amiga porque nada que ver. De hecho, una persona siempre me decía que no le gustaba que le saludaran porque sentía que le invadían su espacio personal. Era una mujer guapa y ella siempre ponía un alto. Entonces, no sé ahí también cómo influya. Algunos otros se sentían mal porque no quería saludar, pero ella sentía que se le invadía su espacio. Sí, ahí yo creo que también esto lo aprendemos mucho en terapia, ¿no? Aprender esta es mi persona y mientras yo tenga una seguridad de lo que pasa conmigo, o sea, lo que haga la persona de aquí para afuera, o sea, de aquí para, no es mi entorno, no me corresponde a mí. Si la otra persona piensa que no le quise saludar por X razón, o sea, como tengo una seguridad bien plantada en mí, no me va a afectar, pero si es una persona que realmente padece de baja autoestima, pues obviamente va a decir, no me quiso saludar porque le parezco menos, o sea... Oye, hay muchos tabús. Ahorita me acordé de uno que es importante. Hay una persona que dice que antes la sociedad era diferente porque se ejercía rudeza y los niños obedecían, ¿no? O sea, los tratabas duro, los tratabas fuerte y todos obedecían, y la mujer en la casa hacía que toda la sociedad funcionara mejor. Y que ahora ya es muy libre, todo muy liberal, un relajo, porque ya ahora la mujer quiere trabajar y ya los niños ya no hacen ya no son tan obedientes. ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, yo creo que hay ciertas reglas, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con la educación en la que tienes que imponer a gritos, como lo que decíamos hace rato, te impongo que lo tienes que hacer y lo haces, ¿no? Yo creo que hay, tampoco le podemos pedir mucho a los papás, de repente, porque es la educación que conocieron ellos, que es la adecuada, ¿no? De repente hasta tenemos esa idea de que en los mismos memes está, ¿no? De que dice, no hay mejor psicólogo que la chancla de mi mamá. Sí, y no, o sea, yo creo que como les expliqué hace ratito con el ejemplo del papá, cómo le explicó al niño, pues es así, pero esto es, realmente son pocos los papás que llevan a cabo esto que les acabo de decir, y esto es importante porque es lo que vamos a tratar en los programas, cómo ayudarles a hacer eso, porque ¿cómo le pedimos a alguien que enseñe matemáticas si no fue a la primaria? Es la misma situación con los papás ahorita, ¿cómo le enseñó a ser tolerante, paciente, si no, con él no lo fueron, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la educación de antes fue la adecuada, más bien en ese momento era lo que tenían, eran los recursos, y sí sirvió, pero también gracias a eso tenemos papás ahorita que intentan imponer a los hijos así, y volvemos a la misma, no hay una adaptación, no hay una reinvención, es ir a la par juntos. Sí. Así como a los papás les haya sido difícil la tecnología y que los niños les están enseñando, tenemos que irnos adaptando, yo creo que tenemos que irnos adaptando. ¿Cuál es la consecuencia de un trato rudo? Porque hay quien, a lo mejor un niño, la rudeza lo hace superarse y a lo mejor intentar ser mejor, pero hay niños que no, hay niños que les afecta mucho. ¿Qué determina eso? ¿Y cuáles son los riesgos de un trato rudo? Ok, vamos a suponer que en una familia el papá y la mamá pues son los mismos, ¿sí? El papá y la mamá. La forma de ser de mamá y la forma de ser de papá es exactamente la misma con esos dos hijos. Vamos a suponer que es un hijo de 8 años y uno de 6. Los dos hombres, ¿sí? En la educación está siendo la misma con ambos. Sin embargo, uno, cuando sea adulto, va a decir, a mí me hizo crecer esta situación de que mi papá me llamara la atención, me educara, hasta me diera muchas clases, ¿no? Y el otro va a decir, mis papás eran malos. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente entender que los patrones de conducta en ambos niños son diferentes. ¿Sí? Un niño lo puede tomar como el mayor trauma de su vida y que tiene que ver con esta parte de que la psicología, por eso se va al pasado, para saber cómo
qué detonó hasta el simple hecho del cerebro, ¿no? O sea, sí. no lo van a ver igual. Si hay una diferencia entre hombre y mujer, porque no va a haberla entre dos hijos de una misma familia, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, nos gobierna más el hemisferio derecho y a los hombres el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, hasta en estos niños puede haber esa diferencia de que un niño tenga un mayor impacto su hemisferio derecho de su cerebro y en el otro el izquierdo, por eso lo manejan de forma diferente. Sí. ¿Sí? Precisamente por eso es necesaria la terapia, para entender qué hay de ese niño. ¿Qué pasa en el niño que a lo mejor siente que es el mayor trauma? Porque el otro a lo mejor lo tomó con resiliencia y se pone a crecer, ¿no? Buscando ser importante. Pero el que lo tomó como el mayor trauma, ¿cuáles son los riesgos que pudiera pasar en su actitud? Ok, los riesgos, uno, que por ejemplo fuera o un niño totalmente tímido, frustrado en la escuela al que le hacen bullying, o ser el niño que bulea. Okay. Cualquiera de esos dos casos. ¿Por qué? Porque como eso aprende, pues no lo puede hacer en su casa, porque a lo mejor el hermano mayor debe ser quien impone porque aprendió eso mismo, el otro lo aprendió bien, pero sí lo puede hacer este niño con los otros niños de la escuela, o viceversa, que está tan chiquito, tan asustado, que sean los otros quienes lo ataquen. Rosy, ¿es el mismo riesgo tú como papá que los diferencies o pongas en ejemplo a uno con el otro? Claro. ¿Por qué tú no y tu hermano sí? Sí. ¿Corren el mismo riesgo? Sí. Okay. Sí, exactamente, porque vamos a suponer que en el mismo ejemplo que les acabo de dar, que el niño chiquito, que es el niño más susceptible y el otro sí creció con eso, pero el otro es más bueno en la escuela, por ejemplo, y que le dijeran al grande, pues sí, tú serás muy el líder, pero eres bien burro. Ajá. Eso le genera un impacto con el hermano chico, ¿no? Que le va a empezar a decir, ya me las traías, y esto y lo otro. Sí, o sea, yo creo que la comparación en ningún caso es buena. Es buena, ok. Sí, en ningún tipo de circunstancias, ahora sí que a nivel ni de deportes ni de nada, ¿no? Sí. Que de repente es más bueno que tú haciendo maratones. Ajá. Eso sí, aunque no lo digamos, siempre nos va a crear como que un estigma con esa persona, aunque nos lo haya dicho otra persona que no sea con el que nos compararon. ¿Por qué los deportistas suelen ser más resilientes? Precisamente porque están acostumbrados, yo creo que a competir y además saben canalizar muy bien sus emociones, por ejemplo, correr. Su energía. Ajá. Sí, decía un atleta que podía entrenar 3 años para una competencia de 1 hora en un día específico. Entonces eso les ayudaba a tener la paciencia. Sí. Y llegar incluso que le vaya muy mal y poder esperar otros 3 años para ese mismo exacto. momento. Sí, y luego, por ejemplo, en ese caso también tienen esta parte de la respiración, ¿no? Que nos falta mucho. Cuando nos enojamos, empezamos a respirar bien rápido y eso nos hace decir cosas que después decimos, ¿pero por qué dije eso? Sí, y en el caso de los deportistas, como canalizan muy bien también su respiración, saben tranquilizarse más ante ciertas crisis, ¿sí? A la gente que dice, es que yo estoy bien, yo no necesito un psicólogo, pero a lo mejor no andan tan bien. ¿Cómo hacerles ver para que se acerquen? Okay. O que a lo mejor no necesitan andar tan mal para ir, ¿no? Por ejemplo, hay eso que acabas de mencionar, a veces el hecho de que digan yo no necesito un psicólogo también tiene que ver con que estén mal. Por ejemplo, el trastorno narcisista son personas que dicen, no hombre, si yo soy el que tiene la razón, o sea, que el psicólogo me venga a mí a decir que tengo problemas de la infancia, cuando yo me conozco más que otra persona, yo le voy a ir a decir al psicólogo. De hecho, las personas narcisistas son así. ¿Y de dónde nace el narcisismo? Que habla solo de sí mismo y que no acepta que otros le digan algo diferente. El narcisismo viene del mito, o sea, el nombre tiene que ver con el mito de Narciso. No sé si lo han escuchado, pero les digo cuéntanos, un poquito. Sí. Ese mito habla de que era un hombre que vivía, no me recuerdo bien así, no soy muy buena para contar relatos, pero este hombre vivía en un pueblito y entonces lo castigó uno de los reyes, ¿sí? Okay. Con que se iba a estar viendo en un lago, ahí iba a estar viendo su reflejo y que iba a ser el más hermoso que hubiera visto. Entonces va y se ve, porque bueno, ese castigo se lo dieron porque desobedeció. Entonces va y se ve y entonces se queda enamorado de su reflejo.
y empieza a quererse ver diario. Entonces cada vez que él se quería acercar a besar ese reflejo, se daba cuenta que pues el reflejo se iba. Entonces se creó como que una obsesión de que no lo podía ver y murió ahí, o sea, con ese... Y se cayó ese agua. Ajá, exactamente, porque no pudo. Entonces, esta parte también tiene que ver con espejito, dime quién es el más bonito, ¿no? Porque justamente son las personas que todos se ven con cualidades, ¿no? Si aquel tiene un carro, el mío es mejor. Si esto, ¿no? Y tiene que ver mucho con el narcisismo, lejos de verse. Hay gente que es narcisista porque tiene mucha carencia emocional, ¿no? Lejos de realmente esa grandeza que muestran en el exterior, es una pequeñez en su interior. No Por se eso sienten tan necesitan chiquitos. afuera siempre el reconocimiento. Necesito engrandecerme para no poder ver mis partes malas. Bueno, pues mucho que aprender para decirle a la gente. Te vamos a llevar al productor para que también nos ayude a idear el programa, no para que... Sí, ahorita dice que no, estaríamos hablando de que posiblemente tenga un trastorno narcisista por ahí. Ok. Que ya se hizo el que no escucha, sí, ya se hizo el que no yo. Muy bien. Pues, tenemos saluditos por ahí de José Erich Sánchez, dice saludos a la producción. Gustavo Covarrubias, felicidades por el programa a todos los que lo hacen posible. Víctor Lozano nos comenta saludos, Rosa Marta. Willis Dávila dice felicidades al programa Cáigale y a TV Radio Cosas Buenas por compartir estos temas tan importantes para el ser humano, y un saludo a la psicóloga Rosa. Lulu Martínez nos manda un saludo, dice que tema que está en boga, que nos pasa a muchos y la gran mayoría no toma conciencia de eso. Franco Rosas nos dice que muy buena entrevista, saludos maestro Julio y compañía, saludos y éxito. Claudia Clau dice saludos psicóloga, Rosa apoyando como siempre. ¿Cuáles son los temas que podríamos abordar que pasa más recurrentemente en la gente? ¿Qué es lo más común en las familias, en las personas, no sé, en los trabajos? Bueno, los temas que más vamos a abordar, y yo creo que son con los que vamos a entrar de inicio, y me gustaría que fuera el primer tema del programa que sigue, justamente lo que te hablaba hace ratito, de crisis, aprendizaje y cambio, de cómo podemos sacarle la oportunidad a esta parte de la pandemia, ¿no? Cómo sacarle este beneficio, no que lo veamos nada más con puras cosas malas. Y la depresión, la ansiedad, que yo creo que la ansiedad el estrés, exactamente, el estrés tanto a nivel personal como laboral. O sea, otra cosa que quería recalcar y que se me estaba pasando es que en este programa que vamos a hacer sobre psicología, vamos a estar invitando gente especialista en cada uno de los temas. Por ejemplo, tal vez el día que hablemos de duelo, inventar a alguien que sea experto en duelo, ¿no? Porque la psicología aborda totalmente, sí, o sea, son infinidad de temas que no nos vamos a poder dar abasto, tal vez. Temas pediátricos, tanatología. Sí, para que entremos en la mayor parte de las personas. Sí, entonces, esperamos que podamos no solamente venir y hacer el programa, sino que cada vez que acabe ese programa la gente se quede con aprendí esto y lo llevé a cabo, ¿no? O inclusive que hasta les nazca esa espinita de decir, yo posiblemente tengo este detalle y sí, me hace falta la terapia, ¿no? Desafortunadamente mucha gente dice, es que es caro ir al psicólogo, y entonces prefieren irse a tomar el cafecito con la amiga, sí, a la playa. O el celular. Sí. Y no, o sea, realmente hay terapias, sí, hay veces que las terapias por el problema son largas, pero también hay otro tipo de alternativas psicológicas, ¿no? De repente tenemos la idea de que nada más existe el psicoanálisis, porque así se nos ha manifestado, pero no, o sea, existe, por ejemplo, la psicología conductista, la psicología gestal, o sea, hay infinidad de áreas de acuerdo a ciertas cosas. Por ejemplo, para los trastornos obsesivos compulsivos es muy buena la terapia cognitivo-conductista. Ok, Rosy, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ok, en redes sociales tengo mi página de internet que se llama El Atelier Psicológico. Okay. Y ahí también podrán encontrarse. ¿Qué significa? Atelier es taller, ¿sí? En inglés. Entonces le puse taller, bueno, así atelier, porque mi giro más así es justamente hacer talleres. Hasta el día de hoy todos han sido gratuitos. Haces dinámicas grupales. Sí,
Sí. Si aquí en producción y conductores tenemos un problema, nos puedes hacer. Lo solucionamos. Sí, para que vayan viendo cómo funciona este sistema. Muy Y si se bien. llega mucho a alguien, lo corremos y... Sí, ya ven si es válido seguirlo manteniendo activo. ¿Podemos traer guantes de box y todo eso? Sí, claro. Ah, perfecto. Genial. Entonces, ¿asesoras también a empresas o algún lugar? Sí, yo creo que ahí en el área de las empresas, por ejemplo, entra mucho ya más el área laboral. Okay. Yo soy psicóloga clínica. Para mejorar el clima laboral. Exactamente, sí. Y ahí que también me gustaría invitar, por ahí tengo un compañerito psicólogo que se dedica mucho a capacitar a las empresas y que nos hablara un poquito de eso, ¿no? Porque de repente la gente piensa que la psicología nada más es ir a terapia y no, Sí. aborda muchas áreas. Muy bien. Por último, a lo mejor la pregunta que espero ayude. ¿Por qué ir y contarle a una persona lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa en el ser humano, en la mente? Porque luego hay gente que dice, es que a mí no me gusta contar porque me da pena, me da vergüenza, pero ¿por qué es necesario contarlo o escribirlo? Ok. ¿Por qué? Aquí les voy a hacer una diferenciación porque manejo mucho la diferenciación entre el por qué y el para qué. Ok. El por qué siempre me ha parecido, y yo creo que sí es así, como un pretexto o una justificación a los actos. Por ejemplo, cuando nos enojamos decimos, es que, ¿por qué estás enojado? Pues porque me gritaste. ¿Sí? Pero si le preguntamos a la persona, ¿para qué te enojas? Entonces la persona se queda Sí. como diciendo, pues es cierto, ¿para qué me enojo? Entonces damos una razón real. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, en el por qué, pues porque necesitan hablar. A lo mejor ese sería el pretexto de la mujer. Ok. Pero el para qué ya nos profundiza, ya nos lleva más allá de lo que simplemente parece. Sí, si estoy enojado, dices, ¿para qué te enojas? Sí, te pones a Sí, desde ahí eso es psicología, Sí. justamente eso es psicología. Llevar a la persona al decir, ¿para qué te enojas? Pues para que me atiendas, o sí, o sea, ya le llevamos así, y a veces no encontramos la razón y decimos, sí es cierto, pues ¿para qué me enojo? ¿Sí? Pero si le digo por qué, salen un montón de excusas. Sí. Y entonces, aquí, ¿para qué va la persona? Sí. La persona va justamente para tratar de entender, y desafortunadamente no es para entenderse a sí mismos. La mayor parte de las veces es para tratar de entender por qué los otros no me entienden. ¿Sí? Entonces, ya cuando están ahí, que se empiezan a dar cuenta de eso, de lo que hay dentro de ellos, ya les importa a veces poco si el marido lo entiende o no, porque ya logran conocerse. De repente decía un profesor ahí en la Universidad de Psicología, decía que los psicólogos se ganaban fama de divorciadores. Pero no es que se ganen fama de divorciadores, sino que cuando van a terapia, las personas empiezan a entender lo suyo. Ya no me importa si mi marido es infiel, me importa el por qué o el para qué a mí me afecta tanto. Ahí aplica la de le traigo a mi esposa para que la arregle y luego la arreglas y lo deja, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Porque se da cuenta. Sí. Ok, entonces creo que una tarea importante sería para todos los que nos escuchan es que utilicen el para qué. Exacto. Para qué te estresas, para qué te enojas, para qué te sientes ansioso, Sí. para qué te pones depresivo. ¿Sí? Sí, de hecho es mi primera pregunta cuando llegan a terapia, ¿no? Me dice, ¿para qué está aquí? Y se quedan así como que iban preparados, porque la gente va pensando, como que cuando van camino al consultorio, van pensando, le voy a decir esto y le voy a decir esto, para que no se me olviden todas las cosas que traigo. Pero cuando les pregunto, ¿para qué? O sea, ¿realmente qué quieres lograr con la terapia? Y sí se quedan así como que, caray, ¿qué pasó ahí? Sí, de hecho es su primera como que tarea, ¿no? Diagnosticar eso. Y si se dan cuenta ahorita... La tendencia normal de la gente es a buscar justificación siempre, Exacto. ¿no? Sí. Para no ver una verdad. Para que no lo saquemos de la zona de confort. Porque yo creo que lo que más nos afecta a los seres humanos es que nos saquen de nuestra zona de confort. Sí. Por eso dicen, no me digas, mejor no me digas. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Pues, Rosy, muy bien. sabemos que te va a ir súper bien, sabes que TV Radio Cosas Buenas es tu casa. Estamos en lo personal yo estoy muy contenta de que te sumes al proyecto, que te sientas a gusto, mucho éxito, sé que te va a ir súper bien y te estaremos viendo una vez por semana. Ok, muchas gracias y es un placer también para mí estar contigo ahora aquí. Ojalá yo hubiera estado también Lulu para estar los cuatro, Sí. pero Sí, porque le hacía falta, sí. También. Y yo, sí,
Ahorita me va a regañar. Sí, te la voy a mandar para que la arregles, por favor, porque nos haría falta aquí en el equipo. También al Chino va a hacer terapia. ¿Les vas a cobrar por recibir la terapia en cada programa? Puede ser gratuita para que vayan agarrando primero el saborcito. El sabor sí. Rosy, si de queremos observar. ir a terapia contigo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde está tu consultorio? El consultorio lo tengo ubicado ahí en la colonia Pánfilo Natera, por la ferretería El Triángulo, un poquito más arriba. Y pues bueno, ahorita ya que se empiece a presentar esto, vamos a dar igual talleres gratuitos, que eso sí lo hago ahora sí que con mucho corazón con la gente, ya varias personas que tengo por ahí y que siguen viendo, o sea, que dicen, ahora va a ser el taller, por ejemplo, de autoestima y lo volvemos a hacer. Esto lo hago justamente para que la gente aprenda. De ahí sale que dicen, yo quiero ir a terapia, porque de repente van para conocer. Yo creo que eso es lo importante, y dejar de, como les digo, satanizar que la salud mental tiene que ver con la loquera, ¿no? Así es. Algo debes de moverles ahí en su pensamiento y en su corazón que realmente captan que hay que ir a terapia, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Es un gran reto hacerlo atractivo, ¿no? Para que la gente le llame la atención. Así es. Yo quiero felicitarte porque sé que toda esa labor que haces de manera altruista es muy importante y no cualquiera la hace. Eso refleja en ti un gran corazón, un gran compromiso con la sociedad y te felicito. Sí, de hecho es gusto que estés aquí. Esa es la razón por la que yo me quise sumar al proyecto de Cosas Buenas, porque como te lo dije cuando te lo planteé, yo vi cómo lo trabajan y efectivamente la palabra Cosas Buenas habla de esto, ¿no? Sí. Llevar no esa parte que de repente todos decimos, sí, lo hago, pero ¿cuánto me van a pagar? Entonces, de repente son cosas que debemos de hacer como lo hace Julio, y fue lo que le dije, yo admiro el trabajo que haces porque es de corazón, de aquí para la gente, y de repente esto es la verdadera vocación. De repente decimos, cuando entramos a psicología, ¿por qué quieres ser psicólogo? ¿Para qué quieres ser psicólogo? Y todos decimos, para escuchar a la gente. Y yo creo que ya una vez que uno lo es, tiene que aportar el poquito de conocimiento que tiene, porque pues es un enorme mundo de conocimiento, pero que le pueda aportar a la gente y que la gente diga, ok, lo puedo recibir y me voy a quedar con algo para esto. Sí. Entonces, por eso estoy encantada de ser parte de este proyecto. Pues bienvenida, es un honor para nosotros tenerte aquí, que seas parte del equipo de la familia TV Radio Cosas Buenas. Te deseamos muchísimo éxito. Arrancamos el martes. El martes a las 6:45 de la noche. Muy bien. Así es. Hay que estar pendientes. Julio, muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme, hasta que me hicieron el honor, no me querían invitar desde que abrieron su programa. O sea, informal, este programa no es tan formal y tan así propio como ¿Me porté bien? Sí, súper bien, muchísimas gracias. Sí, me dijo, no estés todo serio, tienes que ser más alegre. Yo, si no le hubiéramos ahorita dicho, ¿sabes qué? Necesitas terapia urgente. Sí, aunque te voy a llevar al productor, yo insisto, primero, que me lo arregles, a Lulú y a Monse y a Linda de pasadita. En determinado momento, si necesitamos hacer una terapia virtual para que vean los ejemplos, pues ya tenemos personas. De indias. Ya tienen sus conejillos de indias, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado la transmisión del día de hoy, como a nosotros nos la pasamos súper bien. Esto es su canal, cáigale. Y un saludo muy fuerte y un abrazo a Lulú Martínez y nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.
Directo a la economía de las familias guadalupenses, implementamos un programa social en el que invertimos 12.336.000 pesos para entregar e instalar 4.200 tinacos y 2.200 calentadores solares. Ayuntamiento de Guadalupe, hagamos historia.